función de sus costos en los puntos de la distribución de sus productos en los puntos de venta. La empresa ha tenido costos o gastos por un promedio de los últimos meses de 20.000 soles en transporte, 20.000 en transporte, 5.000 en costos de despacho y 6.000 en costos de documentación. Está determinado que se asigne un costo de 6.60 por unidad, ¿no? La empresa comercializa 3 productos y ha reunido los siguientes datos de cada departamento. B, A, el peso unitario en kilos, 120, B, 150, C, 230. Estos son los pesos. El volumen en metros cúbicos tenemos que A tiene un volumen de 0.4, B tiene un volumen de 0.5 y C tiene un volumen de metro cúbico. El tamaño del lote promedio es decir, para B40, C20 y el tamaño promedio mensual, la venta promedio mensual es de 4.000 para A, para B500 y para C200. Para C200. Entonces dice, quienes han estudiado el proceso afirman que el costo de transporte depende del peso de la carga, ya que los camiones generalmente tienen el espacio libre que no pueden utilizar porque se sobrepasaría el peso máximo. Asimismo, dado el sistema de preparación de lotes a despachos, se considera que el costo está determinado por el volumen de los despachos. Muy bien. También hay coincidencias en señalar que el costo de procesamiento de documentos depende del número de lotes despachados, ¿sí? Del número de lotes despachados. Muy bien. Entonces, lo primero que hay que determinar en este caso es el transporte, ¿no? El transporte. Y el transporte dice que está en base a el número de, al peso, ¿no? Al peso que se tiene. Muy bien, al peso que se tiene. Muy bien, vamos a trabajar acá. Entonces, primero, transporte. El transporte. Muy bien, el transporte que tenemos, en este caso, el primero, tenemos acá producto A, B, C y por acá vamos a poner total. Total. Muy bien. Nos dice acá que se va en base al peso, ¿no? En base al peso. Muy bien. ¿Cuántas unidades se venden primero? ¿Cuántas son las ventas? Las ventas son 4.000 unidades para A, 500 unidades para B y 200 unidades para C. ¿Sí? Ese viene a ser el total de ventas. Muy bien. El transporte me dice acá que el transporte se aplica en base a la cantidad, ¿sí? A la cantidad, en base a la cantidad, ¿no? En este caso al peso, perdón, en base al peso, ¿no? El transporte se desarrolla en base al peso unitario por kilo, ¿Cuánto pesa el primero? 120. ¿Cuánto pesa el segundo? 150. ¿Cuánto pesa el tercero? 230. Muy bien. Entonces tenemos acá un peso total. Un peso total. Mi peso total en este caso es la multiplicación de las ventas por el peso unitario y tenemos que el peso total para transportar A es de 480.000, para transportar B 75.000 y para transportar C estamos hablando de 46.000.
¿Sí? Ese viene a ser entonces la suma tenemos la suma entonces. ¿Bien? Muy bien. Ahí tenemos entonces el peso. ¿Cuánto es el peso total que se traslada? El peso total de traslado viene a ser en este caso, ¿sí? El peso total de traslado viene a ser en este caso 601,000. Este peso total de traslado viene a ser en este caso mi 100%. Hay que saber que cuánto es el costo del transporte. El transporte tiene un costo, ¿sí? Vamos a poner acá para no olvidarnos, un costo de 20,000. Ese es el costo del transporte, 20,000. Muy bien. Ese costo hay que aplicarlo en base al peso que me cobran para transportar. Se supone que el producto que más pesa, mayor costo va a tener. ¿Sí? Mayor costo va a tener. Entonces acá lo que calculamos va a ser una distribución en porcentajes. Más práctico, una distribución en porcentajes. Muy bien. Muy bien. Este va a ser mi 100%. Este total va a ser mi 100%. Muy bien. Si 601,000 es el 100%, ¿cuánto será en este caso? Va a ser en este caso el 80%, ¿no? El 80%. Aquí era con porcentaje. 80%. ¿Sí? Muy bien. 80%. Entonces lo mismo determino para B. B representa en este caso, ¿qué le pasó? Muy bien, ahí tenemos 80%, 12%, 8%. Ahí tenemos los porcentajes de distribución del producto. Vuelvo a repetir, ¿sí? Vuelvo a repetir. A ver, nos dice que acá la empresa tiene tres problemas acá, o tres actividades, desarrolla tres actividades y para lo cual quiere determinar, en este caso, su costo, ¿no? Su costo. Vamos a considerar el primer problema. El primer problema dice que la empresa está analizando las actividades que implica la distribución de sus productos a sus diferentes puntos de vista. La empresa ha gastado un promedio en los últimos meses de 20,000 soles en transporte, 5,000 en despacho y 6,000 en documentación. Está determinado a que se le asigne un costo de 6.60 por unidad. Eso es lo que estima determinarle, pero vamos a calcular basado en las actividades si realmente le corresponde o no ese costo. La empresa comercializa 3 productos y se ha reunido la siguiente información. El producto A, 120, el producto B, 150 y 230. Ese es el peso que tiene cada producto. Cada producto lo vende, tiene ese peso. El volumen que ocupa, el espacio que ocupa, el volumen viene a ser el espacio que ocupa el producto, es de 0.4 metros cúbicos, 0.5 metros cúbicos y 1 metro cúbico para A, B y C respectivamente. El tamaño del lote promedio quiere decir cuánto se arma un lote para envío de 100 unidades. El tamaño del lote promedio para A son 100 unidades.
para B son 40 unidades y para C son 20 unidades. La venta promedio mensual son de 4.000, ¿no? De 4.000 unidades, en este caso, 4.000 unidades. Por lo tanto, sabemos, vamos a determinar el primero. ¿Qué me dice? Quienes han estudiado el proceso dentro de la empresa afirman que el costo de transporte depende del peso de la carga, ¿sí? Ya que los camiones generalmente tienen el espacio libre que no pueden utilizar debido a que sobrepasaría el peso máximo permitido. Asimismo, dado el sistema de preparación de los lotes a despachos, se considera que el costo está determinado por el volumen de despachos. Este es para el segundo punto, el de los despachos. Tenemos transporte, despacho y documentos. ¿Qué me dice con respecto a los documentos? El costo de los procesamientos de documentos depende del número de lotes despachados. Cada uno de ellos tiene un indicador, su inductor del costo. El transporte, el peso. El despacho, el volumen. Y en este caso, la documentación en base al tamaño del lote despachado. ¿Sí? Tienen 3 inductores del costo. Las 3 actividades, sus 3 inductores. Muy bien, entonces para no olvidarnos, vamos a determinar acá las actividades. La primera actividad es el transporte. La segunda actividad es el despacho. Y la tercera actividad, la documentación. Preparar toda la documentación. Muy bien. Entonces, el inductor o el cost driver, el inductor va a ser en el primero el peso, así dice, que han analizado y determinan que el primero es el peso. En el segundo es el volumen y en el tercero viene a ser el lote, los lotes despachados. Muy bien, esos vienen a ser los 3 inductores que tenemos acá del costo, ¿sí? Los tres inductores. Entonces, el primero ya estamos trabajando. Acá está. ¿No? En este caso, estamos utilizando ya el primer inductor. El primer inductor viene a ser, en este caso, el peso, ¿sí? El peso que se tiene. Listo, el primer inductor. Ahí tenemos entonces que me dicen que el peso del primer producto que se vende pesa 480.000, el segundo 75.000, el tercero 46.000. El total, 601.000 kilos se trasladan en todos los viajes que hace la empresa. Si eso es el costo, si el costo se determina de esa manera, tenemos que determinar cuánto es la distribución en porcentaje, ¿sí? En porcentaje. Y acá hemos determinado que si 601.000 es el 100%, 480.000, ¿cuánto será? En el segundo, si 601.000 es el 100%, el 75.000, ¿cuánto será? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí tenemos la distribución. Segundo, vamos a aplicar el gasto de transporte. ¿Sí? El gasto de transporte. Muy bien. El gasto del transporte, en este caso, ¿cuánto es el total? El total del gasto del transporte es 20.000. ¿Sí? El gasto del transporte es 20.000. Muy bien. Tenemos ahí el gasto del transporte es 20.000. Muy bien. Si es 20.000, ¿cuánto le tocará al primero? Pues al primero lo multiplicamos por el porcentaje. Muy bien. El segundo, ¿cuánto le corresponderá al segundo? Lo vamos a distribuir por su porcentaje también. Y el tercero, por el porcentaje. Significa que a cada uno de ellos se le está asignando el costo del transporte de acuerdo al peso, porque así cobra el flete el transportista. El transportador me cobra en base al peso del producto de la mercancía. Por lo tanto, se le está asignando el costo de acuerdo a ese criterio, ¿no? Quien pesa más, lleva más peso, ¿no? En este caso, el producto. ¿Muy bien? Muy bien. Ahora, ¿cuánto sería acá las unidades? ¿Cuánto eran? Las unidades eran
Las unidades eran, en este caso, del primero, 4.000. 4.000, del siguiente 500, 2.000. Muy bien. Entonces, ese sería las unidades. ¿Y cuánto sería en este caso mi costo unitario? Por unidad. Mi costo unitario va a ser en este caso la división del costo del gasto de transporte entre el número de unidades transportadas. Y ahí tenemos el costo unitario, que se asigna en base a la primera actividad. En base a la primera actividad. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? Profesor, dígame. Una pregunta sobre las unidades y las ventas. ¿Por qué llevan el mismo monto? Por ejemplo, en ventas está 400, 500 y 200. Y en unidades también está lo mismo. Claro, acá, ojo, son las ventas promedio mensual, no es el monto de ventas, sino el volumen de unidades que se venden. ¿Sí? Estas son las ventas en unidades promedio mensual. Dice venta promedio mensual, 4.000 unidades, 5.500 unidades y 200 unidades. Estos son unidades. Por lo tanto, no es el valor de venta. Por eso multiplicamos las unidades, las ventas. Yo le pongo acá ventas, entonces acá hay que corregirlo, ¿no? Mejor para no confundirnos. Unidades vendidas a vender, ¿no? Unidades a vender. Del producto A va a vender 4.000 unidades, del producto B va a vender 500 unidades, del producto C va a vender 200 unidades. Muy bien. Entonces acá también sería unidades a vender. ¿Sí? Claro, a ver. Una vez que determinamos cuánto es el peso que se va a trasladar, nosotros tenemos que identificar, ¿sí? Una vez que nosotros sabemos cuánto es el peso que se va a trasladar, ¿no? Lo primero que tenemos que saber, si cada producto no me lo cobran por unidad, sino por el peso que tiene, pues yo tengo que multiplicarlo por su peso para poder saber cuánto es el peso que voy a transportar. Ojo, aquí la empresa de transporte dice, yo no te cobro por unidades, yo te voy a cobrar por peso. Cada kilo cuesta tanto, y así las empresas de transporte normalmente fletan por peso, ¿no? Por peso. Algunas fletan por unidad, pero la mayoría fleta por peso. ¿Quieres transportar 20 toneladas? Allá son 20 toneladas hasta tal ciudad, el costo es tanto. Por lo tanto, te trasladan eso. ¿Por qué? Porque de acuerdo al peso también consume combustible en la unidad. Por lo tanto, a ellos les conviene el transportista medir su venta de acuerdo al peso para poder determinar sus costos de acuerdo al peso, ¿no? Porque de acuerdo a eso consume combustible y también reparación. Entonces, en este caso, la empresa lo que está haciendo es determinando cuántos son los kilos que traslada en un año, en un mes, dependiendo de los despachos, ¿sí? De acuerdo al periodo que le hayan dado. En este caso, estamos trabajando un periodo, ¿no? En este caso, son 480.000 de kilos del producto A, 75.000 kilos del producto B y 46.000 kilos del producto C. Por lo tanto, ahí tenemos los kilajes de cada uno de los tres productos. De ahí tenemos la distribución. ¿Cómo determinamos esta distribución? Pues estos 601.000 viene a ser mi 100%. Ese es todo mi peso que yo transporto. Ese es mi 100%. Por ese monto me están cobrando ¿cuánto? 20.000 soles. ¿Sí? Por ese monto me están cobrando 20.000 soles. Muy bien. Entonces, yo acá estoy determinando los porcentajes. Significa que el producto A es el que mayor peso tiene, por lo tanto, representa el 80%.
El producto B, el que menor peso tiene, peso intermedio, 12%. Y el último es el que menor peso estoy trasladando, solamente el 8% del total. Muy bien. De acuerdo a estos porcentajes que yo he asignado, voy a distribuir los costos de transporte. ¿Sí? Estos costos de transporte los voy a asignar basado a estos porcentajes. Quiere decir que para A va a ir el 80% del total. ¿Cuánto es mi total? 20.000. Lo que he hecho acá al final es determinar mi costo por unidad. ¿Cuánto me cuesta, en este caso, A? Me cuesta agregarle transporte 3.99 cada producto. Al producto B, 4.99. Y al producto C, 7.65. ¿Por qué más? ¿Por qué menos? Se supone que este es el producto, porque este es el producto que mayor pesa. El costo unitario sale menor. Las cantidades. Más cantidades. Su peso es menor. Su peso es menor. Mientras que el producto a cada unidad pesa 120. El producto de cada unidad pesa 2 prácticamente. Casi. Por lo tanto, su costo también está de acuerdo. Y eso tiene en cuenta. ¿Preguntas? Profesor, ese costo Dígame. unitario que dice ahí viene a ser el costo unitario del transporte. El costo unitario del transporte, exacto, del transporte. Este Gracias. es el costo unitario del transporte, por eso estoy dividiendo el costo del transporte entre el número de unidades y este sería el costo unitario del transporte. Sí, señorita, del transporte. Muy bien. Ahora, ¿cuál sigue? ¿Cuál es el siguiente elemento que hay que distribuir? El despacho. ¿Sí? Muy bien. El despacho. ¿Qué me dice con respecto al despacho? El despacho me indica que se hace de acuerdo, el despacho se hace de acuerdo con el volumen que tiene, ¿no? El espacio dice, dado que el sistema de preparación de lotes a despachados se considera que el costo está determinado por el volumen de los despachos. Muy bien, volumen de despacho. Unidades que vamos a vender, igual, 4.000. ¿Cuánto es el costo, del despacho? El costo del despacho es 6.000. Ya, gracias. Ojalá y no me todo. Muy bien, 6.000. Ya, gracias. Muy bien. En este caso ya no utilizamos el peso. ¿Qué me dice para el despacho? El inductor del despacho es el volumen. Entonces acá buscamos el volumen en metros cúbicos, ¿no? En metros cúbicos. ¿Cuánto es el volumen? 0.4, 0.5 y 1. Ese es el volumen. ¿Sí? Ese es el volumen. ¿Sí? Ese viene a ser el volumen. ¿Y acá por qué me salió 0? Ya. Estamos trabajando mal la fórmula. Entonces, agregamos nuestra fórmula entre el total multiplicado por 100. ¿Sí? Por 100.
¿Listo? Ahí tenemos entonces. ¿Qué significa eso? Que el producto A tiene un peso, acá ya no es un peso, ¿sí? Acá ya deja de ser peso, ya no se convierte en peso. ¿Cuánto sería ahí? El volumen total, ¿no? El volumen total. El volumen total sería, en este caso, el volumen total 1600, 250, 200 y 2050, la suma de los tres volúmenes, ¿no? La suma de los tres volúmenes. Este volumen total suma 2050. Este volumen total va a ser mi 100%. Mismo criterio que el anterior, mi 100%. Significa que el producto A tiene un volumen del 78%. El volumen B ha cubierto un volumen del 12%. Y el producto C solo ocupado tiene un volumen del 10%. De acuerdo a esta capacidad que tiene o el volumen que tiene cada producto, se le va a asignar en este caso los costos. ¿Sí? En este caso se le van a asignar los costos. Muy bien. ¿Costos cuánto es? 6.000. Entonces, para el producto A, el 78% de los 6.000. Para el producto B, el 12% de los 6.000. Para el producto C, el 10% de los 6.000. En este caso, estamos igual aplicando una regla, pero basado en el criterio de que como se trabaja dentro del peso. En este caso, el transportista me cobra por peso, el despacho se hace por volumen y las órdenes de notificación se hacen por número de despacho. En otro caso, ¿cuál es el otro? El otro caso es Documentación.
A ver, vamos terminando, ¿se escucha? Para terminar y le damos unos 5 minutos de break para poder regularizar el audio. Bien, se le escucha entrecortado. Sí, escuchan entrecortado, por eso quería... Sí, profesor, coordinar, a entrecortado ver. se escucha. Sí, profe, se le escucha entrecortado. Profesor, mejor el break y mientras se arregla internet. Mejor el break de antes, ¿no? Sí, profe, para que Profe, termine mejor Porque si no la... nos interrumpe y no lo entendemos. Ya, entonces, a ver, 10 minutos de break mientras veo qué es lo que pasa con mi